Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 242, Ed Emerges. Julian está sentado en su casa viendo la televisión cuando, de repente, recibe una llamada. Mira el teléfono y ve que es del profesor Oak. Oak, Julian, deberías bajar al laboratorio rápidamente, tu huevo está dando problemas. Julian, ¿estás seguro? Robles sí, simplemente se movió. Julian, de acuerdo, estaré allí. Julian se levantó rápidamente del sofá y corrió hacia el laboratorio del profesor Oak. Había dejado el huevo en la carísima incubadora que tenía el profesor Oak. Como el laboratorio estaba a solo unos minutos de su casa, pronto llegó y encontró al profesor Oak esperándolo afuera. Roble Julian, entra rápido. Dijo eso y corrió de vuelta al laboratorio. Julian lo siguió y finalmente llegaron a la sala de incubadoras de huevos. Hay muchos huevos de Pokémon dentro de esta sala, pero su huevo está colocado justo en el medio debajo de una incubadora de huevos muy grande. Julian se acercó al huevo y lo tocó para comprobar si algo andaba mal. Al hacerlo, el huevo volvió a moverse. ¿Julian está eclosionando? Oak, tal vez, este sea un huevo muy raro. Nunca he visto un huevo que tarde tanto en eclosionar, incluso hemos tenido muchas falsas alarmas en los últimos meses, pero luego todo se calmó. Julian, bueno, me lo dio un me, ¿qué esperabas? Oak, tienes muchísima suerte de que un me te haya regalado un huevo. Incluso al 1% de la población le cuesta mucho conocerlos, pero tú has recibido un regalo. Ojalá hubiera estado allí para documentarlo. Julian simplemente se rió. Le había dicho al profesor Oak que me le había dado ese huevo, ya que aún necesitaba un profesional para comprobar su estado y, cuando eclosionara, podría necesitar que el profesor Oak estuviera presente si algo salía mal. Roble, esperemos y observemos, creo que el huevo pronto eclosionará. Julian asintió y se quedó de pie junto al huevo mientras observaba atentamente. El huevo pronto empezó a brillar y a reírse al mismo tiempo, y luego también empezó a cambiar de color. Julian pensó que sería un me, ya que lo había conseguido de me y el lugar de donde lo consiguió también estaba lleno de me. Esperó un rato y el huevo empezó a reírse aún más rápido y a cambiar de color rápidamente. Julian incluso perdió la cuenta de los colores a los que había cambiado. Entonces, finalmente sucedió, se agrietó. Julian está saliendo a la luz. Dijo Julian. El profesor Oak también se apresuró a acercarse con su libreta. Una luz blanca brillante salió de la grieta y las grietas pronto comenzaron a multiplicarse y pronto cubrieron todo el huevo. Un trozo de la cáscara cayó revelando una luz blanca en el interior del huevo. Pronto el resto de la cáscara también comenzó a caer. Ahora solo hay luz blanca con forma de huevo. Julian está muy sorprendido por esto porque podía sentir la omnifuerza alrededor de esta luz, igual que Infernape cuando está en su forma predominante. La luz se dispersó y desapareció, revelando un Pokémon blanco muy pequeño. Tiene dos colas, un cuerpo pequeño, una cabeza pequeña y un cristal rojo en la frente. Parpadeó con sus pequeños ojos, que aún eran grandes en comparación con su cabeza, y miró a Julian. Podía sentir el mismo tipo de energía que él mismo tenía en Julian. ¿Roble es un me? Los ojos del profesor Oak se abrieron de par en par al ver a este diminuto Pokémon, que medía apenas 6 pulgadas de tamaño, y con su cola, que era el doble de larga que su cuerpo, alcanzaba las 18 pulgadas de largo desde la punta de su oreja hasta una de sus colas. Julian, parece uno, pero no lo es. ¿Roble? ¿Qué quieres decir? Julian, un me debería tener la piel de color rosa o rosa muy claro, un shiny será de color azul, pero este pequeño es completamente blanco y tiene dos colas mientras que me solo tiene una, y además tiene un cristal rojo en la frente. Cuando Oak escuchó esto, él también se sorprendió. ¿Roble significa esto que es una nueva especie? Julian posiblemente. Julian dijo y trató de recoger a esta pequeña criatura. El pequeño Pokémon vio la gran mano de Julian acercándose, sintiendo la energía muy familiar alrededor de Julian, flotó en el aire, lo que sobresaltó a Julian. Entonces, este pequeño Pokémon aterrizó en su mano, enrolló su cola alrededor de su muñeca, se tumbó y cerró los ojos. Julian, qué mono.
Por supuesto, no lo dijo en voz alta, lo acercó y le acarició su pequeño cuerpo. Infernape, que estaba afuera con sus compañeros Pokémon, sintió la presencia de esta nueva vida, una pequeña bola de omnifuerza, y caminó hacia el laboratorio. Los otros Pokémon de Julian también lo siguieron y pronto llegaron justo afuera de la puerta. Julian salió mientras sentía a sus Pokémon afuera y les mostró esta nueva criatura. Julian, ahora no lo despiertes. Sus Pokémon se agacharon y miraron a aquella pequeña criatura con asombro en sus ojos. Nunca antes habían visto nada parecido. Infernape sintió una conexión especial con él, ya que podía percibir que tenía la misma aura que Julian. Julian, vale, chicos, volved y pasad un rato juntos antes de que nos vayamos. Julian dijo eso y regresó. Oak, Julian, ¿sabes qué Pokémon podría ser este? Julian, creo que está muy emparentado con Me por su parecido físico, la única diferencia es que tiene 2 colas, pelaje blanco y un cristal rojo en la cabeza. Roble, si se trata de una nueva especie, podría ser un buen hallazgo, pero depende de ti si quieres hacerlo público o no. Julian, no pensemos en ello, si se supone que se hará público nadie se atreverá a intentar nada conmigo cerca. Roble, lo entiendo. Oak suspiró. Oak, entonces, te irás de Kanto mañana, ¿verdad? Julian, sí, espero que cuides de mis Pokémon. Oak, jaja, no hay de qué preocuparse, pero en realidad no tendré que ocuparme de ellos, son ellos quienes mantienen la paz en la zona Pokémon. Julian, gracias, déjame ir a hablar con ellos. Julian salió con el pequeño Pokémon en la mano, parecía que el pequeño estaba disfrutando de su siesta en la mano de Julian. Luego se dirigió hacia la zona donde se encontraban sus Pokémon. Cuando lo vieron caminar hacia ellos, se detuvieron y lo miraron. Julian, mañana algunos de ustedes se irán conmigo a Sinnoh. Sé que todos quieren venir, pero no puedo hacerlo. Pero no se preocupen, puedo llamarlos cuando quiera, así que no tienen que preocuparse. Julian dijo y les dio unas palmaditas a todos. Julian, Gyarados, Venusaur, asegúrense de que nadie cause problemas. Gyarados y Venusaur asintieron. Como eran los Pokémon más responsables del grupo, Julian los dejó a cargo. Luego miró a sus otros Pokémon y también les sonrió. Julian, bien, ahora me llevaré a algunos de ustedes conmigo, Infernape, Snorlax, Gengar, Tiranitar y Absol. Ustedes 5 vendrán conmigo. Sus otros Pokémon están tristes, pero lo entienden. Julian, espero que no dejéis de entrenar solo porque no estoy con vosotros. Siempre estaré pendiente de vuestro progreso desde el profesor Oak. Julian sacó 5 de sus Pokébolas y devolvió los 5 Pokémon a sus respectivas Pokébolas. Luego, entró al laboratorio y le entregó las demás Pokébolas al profesor Oak. Julian, manténgalos a salvo. Roble, lo sé. Julian, ahora tengo que volver a casa, empacar mis cosas y también averiguar qué hacer con este pequeño. Julian dijo mientras miraba al pequeño Pokémon en su mano, este abrió lentamente los ojos y miró a Julian, luego flotó hacia su hombro y se sentó mientras usaba su cola para enroscarla alrededor de su brazo. Capítulo 243, Crystal. Julian, ¿y tú qué eres, pequeño? Julian sonrió y le acarició la cabeza con el dedo. El pequeño Pokémon cerró los ojos y ronroneó suavemente. Julian, sistema, muestra las estadísticas de este Pokémon. Sistema, afirmativo. Guión bajo 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 guión bajo. Mutado. Tipo normal. Nivel 01. Bono 50%. HP 60. Ataque 60. Defensa 60. Ataque especial 60. Defensa especial 60. Velocidad 60. Conjunto de movimientos pur. Habilidad multitipo, desbloqueada. Guión bajo 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 guión bajo. Julian, entonces es un pero ¿cómo mutó? Sistema, cuando el huésped recibió el huevo,
aún era una yema, la exposición continua a Omniforce provocó que sufriera una mutación positiva. Julian, ¿entonces yo soy el responsable de esto? Sistema, sí, el anfitrión ha contribuido a crear esta nueva variante de me. Julian no se esperaba esto en absoluto, pensó que ayudaría a que el huevo eclosionara más rápido, pero lo que hizo provocó que mutara. Julian, ¿tiene algún efecto secundario? Sistema, no, este me puede canalizar fácilmente la omnifuerza, al ser la fuente de poder más pura, no hay forma de que se produzca ningún efecto secundario. Julian asintió. Julian, ¿se puede hacer esto con otros huevos de Pokémon? Sistema, no, este me pudo desarrollarse debido a su complejo ADN, otros huevos de Pokémon no pueden soportar el proceso, incluso podría borrar su ADN por completo, ya que la Omniforce lo trataría como un elemento impuro. Julian empezó a sudar. Julian, gracias a Dios que no lo intenté con ningún otro huevo de Pokémon. Julian examinó entonces sus estadísticas y habilidades, y se sorprendió de lo poderosas que eran las estadísticas base de este pequeño, y cuando vio su habilidad, se quedó realmente asombrado. Julian, espera, ¿esta habilidad no es la misma que la de Arceus? Sistema, sí. Julian, ¿entonces este pequeño puede transformarse en cualquier tipo que quiera? Sistema, sí, una vez que aprende un movimiento de tipo, puede transformarse en ese tipo en particular. Julian, así puede cambiar su tipo a voluntad sin usar una habilidad como Protean. Sistema, sí. Julian asintió. Miró al pequeño que estaba sobre su hombro, quien observaba con curiosidad su entorno con sus ojos grandes, aunque no tan grandes. Julian, este pequeño ya tiene un vínculo del 50% conmigo, debo cuidarlo bien. Julian regresó a su casa y comenzó a empacar algunas cosas antes de ir a Sinnoh, su barco zarpa mañana. Julian podría haber optado por una vía más rápida reservando un billete de avión, pero el profesor Oak necesitaba que le entregara una carta sellada profesional al profesor Rowan. Como le gusta viajar en barco, decidió ir en uno, y como es jodidamente rico, ha reservado billetes para el barco más caro que va a Sinnoh. Julian regresó a su casa y le dio al pequeño un poco de leche Moo-Moo, al pequeño le gustó mucho y se terminó una botella entera. Julian, debería inventarle un nombre a este tipo, no se parece a un me, así que debería buscarle un nombre nuevo. Tras pensarlo un rato, decide llamarla Crystal. Julián Cristal. Dice, y le da una palmadita en la cabeza con un dedo. Al oír que lo llaman Crystal, el pequeño da vueltas alrededor de Julian alegremente, como si entendiera que Julian le acaba de poner un nombre. Julian recordó algo de repente al mirar a aquel pequeño. Julian, creo que vi un movimiento llamado Pur en su conjunto de estadísticas. Sistema, ¿qué hace? El sistema hace que el oponente pierda toda voluntad de atacar al usuario y se vuelve muy educado y amable con él. Al escuchar la descripción, Julian pensó en un gato ronroneando. Julian, supongo que es una jugada muy útil. Se rió y caminó hacia su habitación y comenzó a empacar sus cosas para poder irse. Guión bajo 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 guión bajo. De vuelta en el laboratorio del profesor Oak, Ash regresa tras un largo viaje. Su madre y el profesor Oak lo sorprenden, y para su sorpresa, Gary también parece haber llegado ese mismo día. Ash, Gary, ¿tú también estás aquí? Gary, sí, acabo de regresar de Sinnoh. Vi tu batalla con el hermano mayor y debo decir que te has vuelto mucho más fuerte. Ash, ¿quieres luchar? Gary, seguro. Roble, salgamos entonces. Ash y Gary pronto sacaron a sus Pokémon, Ash eligió a Pikachu y Gary sacó a su nuevo Pokémon, Electivire. Ash, ¿tú también tienes un Electivire? Gary, lo tengo en Sinnoh. Ash, genial. Tengo muchas ganas de ir a Sinnoh y conocer nuevos Pokémon. La batalla comenzó poco después. Físicamente, el Electivire de Gary es fuerte, pero Pikachu se ha vuelto demasiado rápido como para que pueda siquiera atraparlo. Después de una batalla muy dura, Electivire es derribado por un Volt de Pikachu.
Pikachu también está muy exhausto y sufre las consecuencias, sus piernas se debilitan, pero aún permanece consciente. Gary suspiró al ver esto. Gary, tu Pikachu se ha vuelto muy fuerte, si no te hubieras enfrentado al gran hermano, podrías haber ganado la conferencia Evergrande. Justo cuando Gary estaba a punto de devolver su Electivire a su Pokébola, el Electivire de Julian entró y miró al Electivire caído con vergüenza. Él ruge y hace que el Electivire caído se levante y se quede rígido. Gary mira con asombro al ver el Electivire de Julian. El profesor Oak interviene y explica por qué el Electivire está allí. Oak, como Julian se va a Sinnoh, decidió dejar aquí a la mayoría de sus Pokémon, y ahora parece que controlan toda la zona Pokémon. El profesor Oak ríe con nerviosismo porque ahora los Pokémon de Julian tienen más control sobre el área Pokémon que él. El Electivire de Gary mira a este Electivire gigante, que es el doble de su tamaño, y tiembla de miedo. Julian Electivire, insecto insignificante, eres una vergüenza para nuestra raza. No me habría importado que te derrotaran con otro tipo de ataque, pero que te derroten con un ataque de tipo eléctrico es una vergüenza. El Electivire de Julian rugió y regañó al Electivire de Gary, que miró a su entrenador para que lo salvara. Gary Electivire, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Puedes dejarlo en paz? Todavía es joven. El Electivire de Julian miró a Gary y lo clavó unos ojos aterradores como si le dijera no es asunto tuyo. Gary sintió escalofríos, retrocedió, se rió y miró a su Electivire con ojos de pena. Gary, jaja, solo estaba bromeando, puedes hacer lo que quieras. Julian Selectivire volvió a mirar a Gary Selectivire. Julian Electivire, vienes conmigo, te someteré a un entrenamiento infernal para que no puedas volver a avergonzar el nombre de nuestra raza. El Electivire de Julian arrastra al Electivire de Gary a la zona eléctrica que había creado para someterlo a un entrenamiento intensivo. Electivire de Gary, maestro, sálvame. Gary observa impotente cómo se llevan a rastras su Electivire. Todos los presentes en el campo se quedaron atónitos y, poco después, todos estallaron en carcajadas. Profesor, usted dijo que Julian también irá a Sinnoh. Robles sí. Yo también tengo que irme pronto. Dice eso y sale corriendo con Pikachu. Robles espera, él todavía, se escapó. Gary, ¿sigue el gran hermano Encanto? Oak sí, está en su casa, su barco zarpará mañana. Gary, de acuerdo, entonces me reuniré con él. Capítulo 244, Fort Sinnoh. Julian terminó de empacar sus cosas, notó que Gary había regresado, así que hablaron un rato y luego Gary se fue. Crystal se había instalado cómodamente en el bolsillo delantero del abrigo largo de Julian, y su pequeña cabeza asomaba mientras observaba el nuevo mundo que veía por primera vez. Su leche favorita es la Moo Moo, ya que se ha terminado 4 botellas en un día. El día llegó a su fin. Al día siguiente, Julian se despertó temprano y se preparó para salir. Crystal, que dormía a su lado, voló hasta el bolsillo delantero del abrigo nuevo de Julian y asomó la cabeza. Julian, Crystal, ¿estás lista? Crystal maulló y asintió. Julian se dio cuenta de que Crystal era muy inteligente y que podía entender claramente lo que él decía desde el principio. No entendía nada de lo que decía el profesor Oak, pero sí podía entender lo que decía Julian. Julian, puede deberse a la omnifuerza. Esa fue la única conclusión a la que llegó, y ya no le dio más importancia. Salió de su casa y sacó su fiel bicicleta, su coche estaba aparcado en el garaje. Decidió llevarse la bicicleta porque no necesitaba el coche en Sinnoh, ya que sus 2 novias estaban en Kalos y ocupadas con su trabajo. Condujo hasta el laboratorio para despedirse de sus Pokémon por última vez. Al llegar afuera, vio a todos sus Pokémon esperándolo. Julian, todos ustedes están aquí. Se reunió con sus Pokémon y les dio una última caricia antes de despedirse. Les permitió conocer a los demás antes de marcharse. El profesor Oak también vino a despedirse. Roble, ten cuidado y no pierdas ese sobre. Julian,
no lo haré, no te preocupes, no lo perderé. Julian finalmente se marcha en su bicicleta con sus 5 Pokémon elegidos. Guión bajo 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 guión bajo. Pronto llegó al puerto y vio que su barco ya estaba atracado. Subió a bordo, aparcó su bicicleta y entró. Para su sorpresa, el capitán del barco lo estaba esperando. Sabían que iba a llegar, así que decidieron darle una gran bienvenida. Capitán, bienvenido, señor Julian, esperamos que disfrute mucho de su viaje. Julian asintió con la cabeza y dejó que lo acompañaran hasta su habitación. Pasaron los días y Julian disfrutaba de su tiempo en este lujoso barco. A veces, mujeres hermosas se le acercaban, pero él las rechazaba. A medida que crecía su amor por Choe y Daisy, se sentía cada vez menos atraído por otras mujeres. Actualmente se encuentra de pie en la proa del barco, mirando hacia adelante, con Infernape a su lado y Crystal sentada sobre el hombro de Infernape. En solo 2 días estará en Sinnoh. El barco tuvo que cambiar su ruta debido a posibles tormentas que podrían haberse desatado durante la noche, por lo que lleva 2 días de retraso. Julian, ¿quién sabe lo que Sinnoh nos deparará? ¿Qué dices, amigo? Infernape hace un gesto indicando que no lo sabe. Crystal está demasiado entusiasmado sin motivo y siempre está causando problemas a Gengar e Infernape, de repente saldría corriendo. Por suerte no se aleja demasiado de Julian e Infernape puede encontrarlo fácilmente. Gengar también sale de sus sombras y contempla el océano infinito. Guión bajo 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 guión bajo. Justo debajo de su barco, bajo la superficie del agua, en la parte más profunda del mar, un enorme Bailord nada sobre el lecho marino, haciendo que todo lo que yace en el fondo marino se eleve y flote con la corriente submarina, rocas, guijarros, pequeños Pokémon desconocidos, todos son arrastrados por el enorme Bailord. Junto con todo esto, también hay un huevo de color azul con pequeñas manchas amarillas que se desprende y es arrastrado por la corriente submarina. Por suerte, el huevo ya ha madurado y, con una pequeña presión del exterior, se rompe. Guión bajo 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 guión bajo. Volviendo a Julian, está alimentando a Crystal mientras ésta se bebe toda la leche Moo que tenía. Por suerte el barco tenía toneladas de suministro, así que tomó prestada un poco. Julian, parece que tendré que comprar una gran cantidad de leche Moo y almacenarla. Julian pensó mientras observaba al pequeño terminarse toda la botella de leche y eructar suavemente. Suspiró, metió a Crystal en el bolsillo delantero y la dejó dormir por ahora. Estaba a punto de anochecer cuando de repente llamaron a la puerta. Abrió y vio a un hombre que trabajaba en el barco, vestía un uniforme blanco. Julian reconoció a este hombre, ya que lo había visto con el capitán. Hombre, señor Julian, el capitán quiere reunirse con usted. Julian, ¿por qué? Hombre, es mejor que el capitán lo explique él mismo. Julian asintió y siguió al hombre hasta la cámara del capitán. Pronto llegaron a la cámara del capitán, donde Julian vio que éste miraba fijamente un mapa digital en 3D sobre su mesa, en el que se mostraban algunos guiarados corriendo salvajemente. Julian, ¿qué ocurre, capitán? El capitán miró a Julian y suspiró aliviado. Capitán Sir Julian, creo que necesitamos su ayuda. Julian, ¿mi ayuda? ¿Para qué? Capitán, nuestras fuentes dicen que un grupo de guiarados parece estar causando estragos delante de nosotros. No podemos desviarnos porque pronto habrá fuertes lluvias en otras zonas, no nos queda más remedio que enfrentarnos a ellos. Julian, ya veo. Capitán, estos guiarados son feroces, no es la primera vez que se les ve, atacan a cualquier cosa que se cruce en su camino, ya han provocado el naufragio de 2 naves. Los oficiales de Sinnoh no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a ellos y las élites están muy ocupadas con su trabajo. Julian, lo entiendo, sigamos adelante, yo me encargaré de ellos. Capitán, muchas gracias.
Julian asintió y salió a la proa del barco para contemplar el cielo nocturno y cómo la luz de la luna se reflejaba en la superficie del mar. Vio algunos lumineón y finneón, cuyas aletas brillaban e iluminaban el área a su alrededor. Julian, entonces son finneón y su evolución lumineón, son hermosos Pokémon pez. Pronto empezó a oír rugidos. Julian, entonces van por delante, Gengar, prepárate. Gengar salió de su sombra y rió de forma espeluznante mientras miraba en la dirección de donde provenían los rugidos. Capítulo 245, Crystal's Mischief. Julian pronto puede ver a los Gyarados salvajes arrasando con todo a su alrededor, lanzando hidrobombas e hiperrayos por doquier. Pronto, los Gyarados se percataron de que el barco se dirigía hacia ellos, rugieron y cargaron contra la nave. Julian Gengar. Julian llamó a Gengar, Gengar flotó en el aire y estaba listo para hacer explotar a todos esos Gyarados en la nada. De repente Crystal asomó la cabeza y miró al Gyarados que cargaba hacia ellos. De repente, salió de su bolsillo y se abalanzó sobre el Gyarados. ¿Julian Crystal? Julian se sorprendió al ver a Crystal cargando contra la banda de enormes Gyaradoses. Crystal se detuvo justo delante de ellos, Gengar estaba justo detrás y listo para actuar si los Gyaradoses atacaban. Los Gyarados se confundieron al ver a este pequeño Pokémon frente a ellos. Cuando uno de los Gyarados intentó atacar, Crystal ronroneó, y de repente el Gyarados cayó en trance. No solo uno sino todos los Gyarados cayeron en trance y perdieron toda su rabia e ira y se calmaron por completo. Julian se sorprendió, no esperaba que Crystal calmara a todos los Gyarados con un solo pur. Julian, Gengar se encargará de ellos, Crystal volverá. Crystal se giró y volvió hacia Julian, rodeándolo alegremente. Julian se dio cuenta de que Crystal hacía esto por él, ya que entendía lo que Julian quería. Gengar creó una enorme bola sombra y la lanzó contra el grupo de Gyarados. Salieron disparados por el agua que se elevó en lo alto del cielo y cayó como lluvia. Crystal se movía alegremente alrededor de Julian mientras jugaba con la llovizna. El capitán se acercó a él con una enorme sonrisa en el rostro. Capitán, gracias, Sir Julian. Deberíamos poder llegar así no en 2 días, si el tiempo mejora, podríamos llegar incluso más rápido. Julian asintió y regresó a su habitación. Gengar se adentró en su sombra y desapareció de la vista del capitán. Sin que Julian lo supiera, algo pequeño lo observaba desde debajo del agua, sentía mucha curiosidad por él y por Crystal, pero estaba demasiado asustado para acercarse a Julian. Guión bajo 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 guión bajo. La espera de Julian finalmente ha terminado al ver el puerto frente a él, el único puerto en el pueblo de Twinleaf, ya que es el pueblo más cercano al laboratorio del profesor Rowan y decidió desembarcar aquí. El capitán vino a despedirse personalmente y le dio mucha leche Moo Moo. Julian la tomó porque necesitaba alimentar a Crystal, que hasta ahora no había comido ningún alimento sólido, así que solo le daba leche Moo Moo. Sin embargo, notó que algo los estaba siguiendo de nuevo, sabía que no era me, ya que podía darse cuenta fácilmente si me estaba cerca. No percibió ninguna mala intención, así que no hizo nada. El barco llegó al muelle y Julian desembarcó, sacó su bicicleta y se dirigió a Twinleaf Town. El siguiente pueblo es St. Jam Town, donde vive el profesor Rowan. Pero primero, decidió visitar el lago Verity, ya que los rumores dicen que el legendario Pokémon Maspry vive en él, y que además es uno de los guardianes de los lagos de la región de Sinnoh. Julian, un Pokémon creado por Arceus, me pregunto si podré verlo. Julian dijo eso y giró el acelerador del manillar de su moto para aumentar la velocidad, pero decidió reducirla ya que sintió que aquello que lo seguía estaba muy cerca, quería averiguar qué era, así que disminuyó la velocidad. Por lo que había visto hasta ahora, podía decir que era un Pokémon, pero no tenía ni idea de cuál. Parecía ser muy bueno escondiéndose. Se dio cuenta de que no podía rastrear la posición de este Pokémon cerca de cuerpos de agua. Estaba intrigado por esta cosa que lo seguía. Crystal parecía estar haciendo lo suyo mientras jugaba, mordisqueaba el abrigo de Julian y jugueteaba con sus correas colgantes. Cuanto más ve Julian a Crystal, más le recuerda a un gatito bebé.
Pronto llegaron al lago Verity, un lago muy grande, con agua muy clara. Crystal salió volando de su bolsillo y se metió felizmente en el lago para jugar en el agua. Julian suspiró y lo siguió. Hengar también estaba vigilando para que Crystal no se metiera en problemas. Julian vio a un Girafarig y a su cría bebiendo agua del lago. De repente Crystal apareció justo delante de ellos y los asustó, por lo que huyeron. Crystal maullaba alegremente y daba vueltas alrededor del lago. Julian simplemente negó con la cabeza. No podía detener a esa pequeña alborotadora, pero tenía demasiado miedo de hacerla llorar diciéndole algo. Crystal miró hacia el lago y se zambulló en él. Julian se sobresaltó y le dijo a Hengar que lo vigilara. Hengar asintió y siguió a Crystal hacia el agua. Crystal se adentró más en el lago, pero no encontró nada, aunque sí pudo percibir una presencia, aparte de la de Hengar y otros Pokémon, una presencia muy misteriosa. Al ver que esta cosa no quería jugar, Crystal se decepcionó y regresó a la superficie. Al llegar a la superficie, seguida por Hengar, llamó la atención de otro Pokémon que se encontraba escondido. Crystal corrió hacia su escondite y lo asustó, haciéndolo salir de su escondite. Cuando Julian vio a este Pokémon escondido, se quedó impactado. Julian, este pequeño fue el que nos estuvo siguiendo todo el tiempo. Capítulo 246, First Pokémon en Sinnoh. Julian se sorprende al ver a este Pokémon, no sabe por qué lo está siguiendo, pero lo que ve a continuación lo deja atónito. Este Pokémon comenzó a llorar, Crystal ladeó la cabeza y lo miró confundido. Este Pokémon es azul, su cabeza es más grande que su cuerpo, tiene círculos amarillos alrededor de los ojos y dos largas protuberancias parecidas a antenas en la parte superior de la cabeza. Es un Manaphy, y además parece bastante joven. Julian se acercó para impedir que Manaphy llorara, le acarició la cabeza y lo calmó. Manaphy miró a Julian con sus grandes ojos redondos, en los que aún se veían algunas lágrimas. Julian pequeño, ¿estás perdido? Manaphy sacude la cabeza negándolo y se aferra a su mano. Crystal parece estar intrigado por la antena de Manaphy y comienza a tocarla y jugar con ella, esto hace que Manaphy vuelva a llorar. Por suerte, Crystal se une a Manaphy, se acurruca con él y lo calma. Julian, Sistema, ¿qué me puedes decir sobre este Manaphy? Sistema, este es un recién nacido, de solo 2 días de edad. Julian, ¿qué? Solo 2 días. Sistema, sí. Julian no sabe qué hacer ahora, tiene que cuidar de 2 Pokémon bebés. Les dio leche de Moho a Crystal y Manaphy para que se tranquilicen y le deje pensar en algo. Julian liberó a sus otros Pokémon para que pudieran disfrutar de su tiempo en este hermoso lago. Los 2 bebés comenzaron a familiarizarse entre sí mientras Hengar e Infernape vigilaban. Snorlax simplemente buscaba un lugar cómodo y se tumbaba, mientras que Absol y Tiranitar se quedaban cerca del lago refrescándose. Julian quería averiguar por qué Manaphy lo seguía y la mejor manera era dejar que Infernape se encargara del asunto. Pronto, Manaphy también se encariñó con sus otros Pokémon. Infernape finalmente descubrió por qué Manaphy lo seguía y se lo contó a Julian tan pronto como lo averiguó. Cuando Julian escuchó el motivo por el que Manaphy lo seguía, no supo discernir si realmente tenía suerte o si se trataba simplemente de una coincidencia. Este Manaphy quedó atrapado entre esos giarados descontrolados y, cuando el Hengar de Julian los ahuyentó, comenzó a seguirlos para ponerse a salvo. Julian suspiró y caminó hacia Crystal y Manaphy, que daban vueltas y vueltas alrededor de un árbol. Crystal volvió a su lugar favorito para quedarse, que es el bolsillo delantero de Julian, mientras que Manaphy simplemente se aferró a sus manos, ya que se sentía cómodo cerca de Julian. Debido a la naturaleza de Manaphy, también se encariñó muy fácilmente con los otros Pokémon de Julian. Julian, ¿entonces quieres venir conmigo? Manaphy asintió con alegría, ya que había forjado un vínculo muy profundo con Crystal y los otros Pokémon de Julian. Julian sacó una Pokébola y dejó que Manaphy tocara el botón. Manaphy pulsó el botón sin pensarlo y la Pokébola entró en ella. Crystal miró la Pokébola con asombro. Julian no metió a Crystal en una Pokébola porque vio que a Crystal le gustaba quedarse en su bolsillo. La captura fue un éxito y Julian liberó a Manaphy al aire libre para que pudiera jugar con otros. Al no ver ninguna señal de que Mesprit apareciera, Julian decidió marcharse.
Julian dijo, bueno, chicos, es hora de irnos. Envió a todos sus Pokémon de vuelta a sus Pokébolas, dejando solo a Crystal y Gengar afuera. Gengar se metió en su sombra y Crystal en su bolsillo. Cuando se dio la vuelta para irse, sintió que algo lo miraba fijamente desde el fondo del lago. No era el único, Crystal también lo sintió y salió volando de su bolsillo hacia el lago. De repente, se abrió un portal en medio del lago y Mesprit salió y miró a Crystal con asombro en sus ojos. Julian miró a Mesprit y comprendió por qué no había salido antes. Julian tenía miedo de salir, con Gengar, Infernape y Snorlax cerca, cualquier cosa se asustaría con su presencia. Gengar ahora está en mi sombra, así que ya no puede sentirlo. Mesprit miró a Crystal antes de dar vueltas a su alrededor. Crystal pareció disfrutarlo y también se unió a Mesprit. Julian simplemente observaba. Mesprit pronto se volvió transparente y desapareció justo delante de los ojos de Julian. Julian, ¿qué pasó? Mientras hacía preguntas, oyó una explosión y luego pasos que se acercaban corriendo. Crystal regresó rápidamente a su bolsillo y miró en la dirección en la que acababa de producirse la explosión. Cuando Julian pudo ver quién era esa persona, vio a una niña de 10 años que vestía una blusa negra y una falda rosa, combinadas con botas rosas, y también llevaba una gorra blanca. Además, hay un Piplup a su lado, parece que están huyendo de algo. Julian, ¿no es ella Dawn? Julian recordó quién era esa chica, sería la compañera de viaje de Ascension No. Entonces se dio cuenta de que ahora había muchísimos Pokémon dirigiéndose hacia ellos. Julian, ¿qué hizo ella? Pronto Julian vio lo que le seguía, era un grupo de ariados. No tenía motivos para intervenir, así que decidió observar desde la distancia y, si las cosas salían mal, intervendría. Julian sabe que ella acaba de empezar su andadura, por lo que dejar que un nuevo entrenador afronte algunas dificultades siempre es mejor que ayudarle y no dejarle experimentar lo que es el mundo exterior. El escenario estaba preparado, Dawn y Piplup fueron rodeados por un grupo de ariados, bloquearon su ruta de escape con sus telarañas, no tenía a dónde huir. Ahora solo puede confiar en sí misma y en los Pokémon que la acompañan. Capítulo 247, Profesor Rowan. Julian observó cómo Dawn intentaba salir de su situación, los ariados rodearon a Dawn y Piplup y bloquearon su salida, luego comenzaron a acercarse a Dawn y Piplup. Tras una rápida reacción, Dawn distrae a los ariados con comida para Pokémon y consigue que Piplup ataque las telarañas y escape. Piplup lanzó un rayo burbuja que destruyó las telarañas y ambos intentaron escapar, pero algunos ariadoses atraparon las piernas de Dawn con sus telarañas e intentaron arrastrarla de vuelta. Amanecer, Piplup, huye. Los ariadoses dispararon entonces misiles pin contra Dawn. Piplup se puso delante de ella y de repente usó Bidé, que absorbió todos los ataques y los devolvió a los ariadoses. Los ariadoses salieron disparados tras ser golpeados por ese Bidé. Julian, parece que no tuve que intervenir. Julian pensó un momento y se marchó. Se subió a su bicicleta y pedaleó hacia el pueblo de Sandem. Cuando llegó a las afueras del laboratorio del profesor Rowan, vio que las ventanas estaban destrozadas. Julian, ¿qué pasó aquí? Julian dijo eso y se bajó de su bicicleta, luego vio a un Staraptor traer un Chimchar al laboratorio. Julian, estos Pokémon iniciales deben haber causado algunos problemas por aquí. Pensó un momento y entró. Al hacerlo, la gente que trabajaba allí lo notó y se quedaron atónitos al verlo, como si estuvieran soñando. El profesor Rowan también estaba allí, así que cuando vio entrar a Julian, se acercó a él. Rowan, señor Julian, bienvenido a Sinnoh, espero que haya tenido un viaje agradable. Julian, sí, espero que tú también estés bien. Rowan, no te preocupes, estoy bien. Entra y luego podemos hablar más. Julian asintió y siguió a Rowan al interior del laboratorio. Este laboratorio es muy diferente del laboratorio del profesor Oak y del profesor Birch, todos ellos investigan en campos diferentes. Julian miró a su alrededor y pronto vio a los dos Pokémon iniciales de Sinnoh, Chimchar, al que ya había visto antes, y Turtwig, que estaba ocupado comiendo comida para Pokémon. Julian, estos dos parecen muy jóvenes y bien arreglados. Dijo eso y se acercó a los dos Pokémon.
La asistente que los atendía se sintió halagada. Asistente, sí, tengo que cuidarlos todo el día, este Chimchar es el más travieso de los tres. Julian asintió y se agachó hasta quedar a la altura del Pokémon. Sacó a su Infernape, ya que sería la primera vez que vería a alguien de su especie. Infernape salió y miró al pequeño Chimchar que tenía delante. Chimchar contempló a Infernape con asombro mientras sus llamas azules lo hipnotizaban. Julian, no puedo creer lo rápido que has crecido, eras tan pequeñito como este chico de aquí cuando te vi por primera vez. Julian dijo y sonrió a Infernape, Infernape asintió y miró a Chimchar. Chimchar parece estar muy emocionado al ver a Infernape, ya que deseaba crecer y convertirse en un Infernape algún día también. Rowan miró a Infernape con admiración. Rowan, señor Julian, su Infernape es el Infernape más magnífico que he visto jamás, merecedor sin duda del título de uno de los Pokémon más fuertes. Sus llamas azules indican que su control sobre su elemento también está en su máximo esplendor. Julian, gracias, Infernape ha trabajado mucho para llegar hasta donde está ahora y estoy muy orgulloso de él. Rowan asintió, ahora sentía más respeto por Julian, ya que se daba cuenta de que Julian se preocupaba mucho por sus Pokémon. Julian vio que faltaba un jugador titular, Piplup. Julian, ¿algún entrenador ya eligió a Piplup como su Pokémon inicial? Asistente, no, Piplup y Chimchar empezaron a pelear y huyeron del laboratorio. Por suerte, Staraptor trajo de vuelta a Chimchar. El nuevo entrenador sigue buscando a Piplup. Julian, ya veo. Julian, Dawn ya se ha reunido con Piplup, así que deberían volver pronto. Mientras pensaba esto, Dawn entró corriendo con Piplup en la mano. Dawn, he vuelto. Entró y vio al profesor Rowan, a su ayudante y a otro joven que vestía un abrigo negro. Al ver a ese hombre, se quedó impactada. Dawn, te vi en la televisión. Exclamó y señaló con el dedo a Julian. Rowan, Dawn, es de mala educación señalar con el dedo a alguien. Dawn se avergonzó y bajó la mano. Dawn, eres Sir Julian, vi tu batalla en la conferencia Evergrande y también tu batalla de exhibición contra el campeón de Sinnoh. Me encantan tu Milotic y tu Gardevoir, ambos son Pokémon tan elegantes y hermosos. Dawn no parecía dejar de hablar, Julian sonrió con incomodidad al ver esto. Rowan, Dawn, has encontrado el tercer Pokémon, ahora es el momento de elegir tu Pokémon inicial. Amanecer sí. Ella se emociona y deja a Piplup sobre la mesa. Rowan, ahora, elige tu primer Pokémon. Dawn elijo a Piplup. Ella eligió su primer Pokémon, el asistente pronto documentó esto y registró a Dawn como nueva entrenadora. Poco después partió con su Piplup para comenzar su viaje. Julian recordó el sobre personal que el profesor Oak le había dado para que se lo entregara al profesor Rowan, sacó el sobre y se lo dio al profesor Rowan. Julian, toma, el profesor Oak me dijo que te lo pasara. Rowan, estaba esperando esto. Samuel dijo que llegarías anteayer, pensé que no vendrías. Julian, el barco tuvo que desviarse para evitar la tormenta. Rowan, entiendo, debería descansar por ahora. Asistente, acompaña al señor Julian a la habitación de invitados. Asistente sí, profesor. El asistente acompañó entonces a Julian a su habitación, ahora que estaba solo, se tumbó en la cama y suspiró. Julian, ya capturé un Pokémon en Sinnoh y es uno mítico. Suspiró y cerró los ojos. Julian, me pregunto qué me depara Sinnoh. Capítulo 248, Another Journey Begins. Mientras Julian intentaba conciliar el sueño, volvió a escuchar la voz de Dawn. Julian, ¿por qué ha vuelto? Julian se levantó de la cama y salió a la calle, donde encontró a Pikachu en brazos, y parecía estar herido. ¿Julián Pikachu? Julian corrió hacia Pikachu para ver cómo estaba. Julian, ¿dónde lo encontraste? Julian le preguntó a Dawn. Dawn, estaba en el bosque intentando atrapar Pokémon, cuando de repente este Pikachu salió de entre los arbustos. Intenté atraparlo, pero la Pokébola no funcionó, así que supuse que este Pikachu pertenecía a alguien. Julian asintió y suspiró,
revisó a Pikachu y parecía estar bien, solo un poco herido y cansado. Julian, que alguien se lleve a Pikachu y lo atiendan. Uno de los asistentes entró y llevó a Pikachu consigo a la sala de recuperación. Julian, ¿encontraste a su entrenador? Dawn, no, pero estoy pensando en encontrarlo, debe estar muy preocupado. Julian asintió y se dirigió a la sala de recuperación. Julian, deben ser esos idiotas otra vez, tengo que hacer algo al respecto. Julian pensó mientras recordaba a los idiotas del equipo Rocket. Pikachu pronto recuperó la salud, al ver a Julian Pikachu saludarlo, Crystal asomó la cabeza y miró fijamente a Pikachu con sus grandes ojos. Salió volando de su bolsillo y rodeó a Pikachu antes de agarrarle la cola. Pikachu se sobresaltó de repente y lanzó un impactrueno, electrocutando a todos los que estaban en la habitación. Julian se asustó pensando que Crystal se había lastimado, pero para su sorpresa, Crystal parece estar perfectamente bien y se ríe detrás de Pikachu. Se percató de algo más, el cristal rojo de Crystal no estaba rodeado de chispas, sino de un color púrpura claro que variaba a rojo en el centro. Julian, sistema, ¿qué le pasó a Crystal? El sistema, Crystal, parece haber aprendido un movimiento de tipo eléctrico, lo que le permite transformarse en un tipo eléctrico. Julian, muestra su conjunto de movimientos. Sistema, Crystal igual a conjunto de movimientos pur, impactrueno. Julian está realmente sorprendido al ver esto, no creía que Crystal pudiera aprender un movimiento tan fácilmente. Julian Crystal, vuelve. El cristal rojo de Crystal volvió a ser de un rojo puro, regresó al bolsillo de Julian, enterró la cabeza y se escondió. Todos en la sala estaban realmente sorprendidos, pero nadie dijo nada. Julian, Pikachu, ve con Dawn e intenta encontrar a Ash, estará preocupado por ti. Pikachu asintió y se dirigió hacia Dawn. Julian, su nombre de entrenador es Ash, deberías poder reconocerlo, fue él quien luchó contra mí en la final de la conferencia Evergrande. Dawn se despidió una vez más, y esta vez acompañada de Pikachu. Julian decidió llamar a algunas personas para avisarles de que había llegado a Sinnoh. Primero llamó a Daisy y a Choe, y después también al profesor Oak. El día pronto llegó a su fin y Julian decidió dar por terminada la jornada. Guión bajo 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 guión bajo. A la mañana siguiente se levantó temprano y estaba listo para irse cuando vio a Ash corriendo hacia el laboratorio. Al ver a Julian allí, Ash corrió aún más rápido. Ash, ¿viste a Pikachu? El Team Rocket me lo robó. Julian, deberías dirigirte a Pueblo Floaroma, Pikachu está con una nueva entrenadora llamada Dawn, seguro que también te están buscando. Haz gracias. El profesor Rowan también sale y ve a Ash. Rowan, debe ser Ash, el profesor Oak me envió la Pokébola de tu iPhone. Le dio a Ash el Pokémon de iPhone, Ash lo tomó y salió corriendo hacia el Pueblo Floaroma. Julian, deberías llamar a Dawn y decirle que Ash va a ir a buscarlos. Rowan, lo haré, tú también deberías estar a salvo durante tu viaje. Julian, no te preocupes, estaré bien. Julian dice eso, se sube a su bicicleta y se marcha. Crystal asoma la cabeza por su bolsillo y disfruta de la rápida ráfaga de viento que le golpea la cara. Julian, ¿a dónde debería ir? Creo que debería capturar algunos Pokémon y explorar algunos bosques cercanos antes de dirigirme a una gran ciudad. Julian consultó el GPS para encontrar el gimnasio más cercano. El más cercano está en la ciudad de Canalave, pero ese gimnasio no acepta a ningún entrenador que tenga menos de 5 insignias. Es uno de esos gimnasios que tienen ciertos requisitos antes de poder desafiarlos. Julian dijo, el gimnasio de Ciudad Canalave ya no es una opción, así que el primer gimnasio al que debería desafiar es el de Ciudad Oreburgh. Es un gimnasio de tipo roca, debería intentar encontrar un Pokémon de tipo tierra o de tipo planta. Ya tengo a Manaphy, que es de tipo agua, así que no tengo que preocuparme por un Pokémon de tipo agua. Julian dijo y apagó su GPS. Julian, me recuerda que no he revisado las estadísticas de Manaphy. Veamos, el sistema muestra las estadísticas de Manaphy. Sistema, afirmativo.
Guión bajo 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 guión bajo. Manafi. Tipo, agua. Nivel 01. Bono 30%. HP 50. Ataque 50. Defensa 50. Ataque especial 50. Defensa especial 50. Velocidad 50. Conjunto de movimientos, burbuja, brillo de cola, deporte acuático. Capacidad hidratación. Guión bajo 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 guión bajo. Al ver las estadísticas de Manafi, Julian está realmente contento. Julian es un Pokémon mítico, no esperaba menos. Además, conoce 3 movimientos desde su nacimiento, sus padres debieron ser muy fuertes. Los Manafi son los únicos Pokémon míticos que se sabe que ponen huevos, pero el Pokémon que emerge de ese huevo es un Pione. Nadie sabe cómo nacen los Manafi, Pione tampoco parece evolucionar, ya que se han realizado muy pocas investigaciones sobre los Manafi porque rara vez se les ve, el mundo no sabe mucho sobre ellos. Como planeaba capturar algunos Pokémon de tipo tierra, decidió ir cerca de los valles de la ciudad de Canalave, ya que allí hay llanuras y cuevas rocosas, y la mayoría de los Pokémon de tipo tierra parecen prosperar en esos lugares. Aceleró y salió disparado a toda velocidad. Capítulo 249, Miren Emegan. Dado que hay 2 maneras de llegar a las llanuras de Canalave, una es cruzar el lago Veriti y la otra es por la ruta 202, y como tenía que reabastecerse de algunas cosas para él y sus Pokémon, decidió ir por la ruta 202. Durante su viaje, encontró una pequeña tienda que vendía muchas de las cosas que necesitaba, así que se detuvo allí. Se bajó de su bicicleta y entró en la pequeña tienda. No esperaba que esa pequeña tienda tuviera de todo. Tenía comida para Pokémon incluso de su propia compañía, había muchos caramelos y los ojos de Crystal estaban fijos en ellos. Salió disparada de su bolsillo y se dirigió a toda velocidad hacia los tarros de caramelos que estaban en los estantes. Por suerte, Julian es lo suficientemente rápido y atrapó a Crystal antes de que rompiera algo. Julian, Crystal, ahora no, te lo daré más tarde. Crystal bajó la cabeza decepcionada y volvió a meterse en su bolsillo. Mientras Julian buscaba al tendero con la mirada, no encontró a nadie dentro. «Julian, ¿a dónde habrán ido?», se preguntó. «Julian, déjame recoger primero lo que necesito y luego le pagaré al tendero cuando regresen». Dijo eso y comenzó a reunir algunos ingredientes crudos, aunque vende su comida para Pokémon, todavía le gusta cocinar para ellos a mano. Mientras Julian estaba ocupado recogiendo cosas, no se dio cuenta de que un hombre de mediana edad estaba parado justo detrás de él con una sonrisa en el rostro. Cuando Julian terminó de recoger lo que necesitaba, se dio la vuelta y se sobresaltó al ver al hombre de mediana edad. Al ver al hombre de mediana edad, abrió mucho los ojos. «Dios, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, Julian?». «Julián, Dios. No esperaba volver a verlo». «Dios, jajajaja, siéntate y acompáñame a tomar el té, me estaba aburriendo». Dijo eso y caminó hacia la pequeña mesa de té en la esquina de la habitación. Julian se unió a él y se sentó. Era la tercera vez que se encontraba con Dios y no tenía idea de qué había hecho para hablar con él. La taza que tenía delante ya estaba llena de té, Julian la levantó y empezó a beber. Crystal asomó la cabeza al oler la fragancia del té, luego vio al hombre de mediana edad mirándola con una sonrisa. Crystal rápidamente retrocedió y se escondió del hombre de mediana edad. Crystal ni siquiera se había dado cuenta del hombre antes de verlo. «Dios, hiciste algo inesperado», él dijo. Julian sabía que estaba hablando de Crystal. Julian no sabía que esto iba a pasar. Dios dijo: «El destino es algo que no se puede predecir, uno sabrá cuál fue su destino al final de su viaje». Estaba escrito en el destino que esta pequeña criatura nacería, y ahora está contigo. Dijo y sonrió. Crystal asomó la cabeza una vez más y miró al hombre de mediana edad con ojos curiosos. Pudo darse cuenta de que ese hombre no era ni humano ni Pokémon. «Dios, ven aquí».
dijo, e hizo una seña. Crystal voló hacia él y lo rodeó para familiarizarse con él. Al no percibir ningún peligro, Crystal se sentó sobre su hombro. Dios, este pequeño es muy curioso, me encantaría ver a dónde te llevará a ti también. Julian simplemente asintió. Julian, llevo mucho tiempo pensando en algo y me ha estado molestando mucho. Dios, sé lo que quieres preguntar, ¿es tu sentimiento por Choe? Julian, sí, yo mismo no logro entenderlo, ¿por qué me importaba tanto si solo salimos un día? ¿Dios está seguro de eso? Julian, ¿qué quieres decir? Dios, puede que sea alguien que conociste en tu vida anterior, tal vez alguien a quien amaste, quién sabe. Puede que tú no te hayas reencarnado, pero puede que haya otros que también hayan renacido. Julian, ¿quieres decir? Julian preguntó mientras pensaba en su pasado, solo había amado a una mujer, pero nunca había recibido su amor. Ahora era una persona completamente nueva y no pensaba en su vida anterior. Dios dijo, a veces, un recuerdo que un alma lleva consigo nunca puede borrarse, incluso si te desvinculas de ese mundo, sigues teniendo los sentimientos de ese anciano dentro de ti. Julian se quedó en silencio mientras lo pensaba. Julian, ¿quieres decir que Choe también es alguien de mi mundo anterior, alguien a quien amé antes? ¿Podría ser Mary? Preguntó con asombro. Dios, en efecto. Julian rió con nerviosismo. Julian, no sé qué pensar al respecto, ya no soy ese viejo y la persona de la que me enamoré es Choe, dejémoslo así. Dios sonrió y asintió. Pronto ambos terminaron su té y llegó el momento de que Dios se marchara. Dios, esta vez será una aventura salvaje para ti, espero que estés preparado. Lo dijo y desapareció. Julian se quedó sentado, pensando en lo que había dicho. Julian, ¿una aventura salvaje, eh? No sé qué será, pero estoy esperando. Dijo riendo, se levantó de su asiento e intentó salir de la tienda, pero de repente alguien le pinchó la espalda con un palo. Se dio la vuelta y vio a una anciana que lo miraba fijamente. Anciana, no vas a pagar por todas esas cosas. Julian, aquí está. Dijo y pagó el dinero, está un poco avergonzado. Crystal soltó una risita al ver esto, volvió a su bolsillo, se acurrucó y se durmió. Capítulo 250, Search for Jebel. Julian se dirige actualmente hacia las llanuras de la ciudad de Canalave. Durante su trayecto, algunas personas lo divisaron, pero iba demasiado rápido como para que pudieran distinguir su rostro. Tras cabalgar un rato, finalmente llegó a su destino. Una llanura plana con muchas cuevas que albergan numerosos Pokémon, hoy está buscando uno en particular. Tras guardar su bicicleta en su bolsa especial y adentrarse en la llanura, vio algunos Pokémon comunes por allí, Diglets, Sanslas, Hippopotas y otros Pokémon regionales de tipo tierra. Pero Julian estaba intentando encontrar una de las especies de Pokémon más difíciles de Sinnoh, son regionales, pero suelen esconderse de los humanos y son muy difíciles de entrenar, ya que tienden a menospreciar a sus entrenadores si no son lo suficientemente dignos para entrenarlos. Julian está buscando un Gible, siempre quiso entrenar uno. Había investigado un poco sobre ellos y descubrió que las Gible hembras son relativamente fáciles de entrenar, pero los Gible machos son difíciles, son Pokémon poderosos y agresivos cuando alcanzan su etapa final. Justo el Pokémon que busca Julian. Al no tener suerte en encontrar ninguno fuera de las llanuras, decidió aventurarse en una de las cuevas donde, según los lugareños, se habían avistado algunos Gibles. Como quería uno, decidió entrar y buscar un Gible, no volverá hasta que lo encuentre. Ha investigado mucho sobre Gible y ha descubierto que son como tiburones terrestres, les gusta vivir bajo tierra con su cuerno en forma de aleta sobresaliendo. Pronto encontró la cueva y entró en ella, al hacerlo, una horda de Zubats salió corriendo de la cueva a toda prisa. Julian, odio a los Zubats cuando hacen esto. Pensó un momento y entró en la cueva, decidido a atrapar a Gible. Crystal asomó la cabeza después de dormir un rato, al ver que entraban en una cueva oscura se emocionó e intentó salir del bolsillo de Julian, pero Julian no detuvo. Julian, quédate ahí, no quiero que te pierdas. Crystal infló las mejillas, volvió a meterlas en su bolsillo y miró a Julian con enfado.
Se adentró más en la cueva y se encontró rodeado de Zubats y Golbats que colgaban del techo. Como estaban durmiendo, tenía que tener cuidado de no despertarlos o se volverían locos y podrían lastimarse. Cuanto más se adentraba en la cueva, más extraña se volvía. Había algunas partes rotas por donde podía pasar la luz del sol e iluminar la cueva. Vio surcos en el suelo que mostraban posibles rastros de Pokémon, pero Julian no estaba seguro de qué Pokémon los había dejado, ya que todos los Pokémon terrestres formaban patrones similares cuando se movían bajo tierra. Tras observar detenidamente la zona, descubrió que esos senderos eran recientes y que podrían llevarlo al Pokémon que buscaba, o tal vez no, este rastro podría haber sido hecho por algún Digleto-Ductrio, pero para Julian seguía siendo mejor que nada. Tras seguir el rastro, finalmente llegó a un final. Lo que tenía delante de sus ojos no era la entrada de otra cueva, sino una posible salida. Salió de la cueva y encontró otro terreno abierto. Este terreno está fuera de los límites de la ciudad de Canalave, junto al mar. El terreno aquí parece ser muy fértil, un paraíso para los Pokémon de tipo tierra. Julian notó de inmediato muchos movimientos bajo tierra, lo que indicaba que este lugar está repleto de Pokémon de tipo tierra. Julian, este es un lugar perfecto para encontrar Pokémon de tipo tierra raros, puede que tenga suerte y vea uno. Pensó y siguió caminando. En su camino se encontró con algunos Pokémon agresivos que eran los gobernantes de su territorio, pero con solo sentir la presencia de Gengar por un segundo, retrocedieron sin pensarlo dos veces. Recorrió con cautela esta enorme extensión de tierra repleta de Pokémon de tipo tierra. Observó a dos Hippowdon salvajes luchando por la supremacía sobre el terreno, y estas batallas parecían muy comunes en esta zona. Incluso vio Pokémon de diferentes especies enfrentarse para conseguir el mejor terreno. Decidió adentrarse más en la zona, ya que no pudo encontrar ningún rastro de Gible por allí. Tras recorrer esta enorme masa de tierra durante medio día, finalmente encontró algunas pistas, rastros de energía de dragón. Los Gible son dragones antes que Pokémon de tipo tierra, por lo que percibir energía de dragón es una señal positiva. Al sentir que podría encontrarse con uno, Julian se emociona y comienza a encontrar más rastros que podrían llevarlo a tierras gobernadas por un Garchomp y tal vez podría encontrar un Gible, lo cual sería perfecto para su equipo. Los Garchomp son Pokémon pseudo-legendarios, tienen poderes equivalentes a los de Pokémon legendarios de segunda categoría y son tan difíciles de encontrar como los Pokémon legendarios. Julian debía estar atento incluso al cielo, ya que los Garchomp son conocidos por volar a gran velocidad y son capaces de partir árboles con sus cuchillas durante el vuelo. Si veía un Garchomp volando en el cielo, podría seguirlo y encontrar su nido. Julian pronto encuentra más rastros de posibles avistamientos de Gible, ya que actualmente se encuentra sobre un terreno que parece haber sido escenario de una batalla. Hay energía de dragón persistente alrededor del campo de batalla y, la energía es muy poderosa, lo que indica que debió haber sido una batalla entre dos poderosos Garchomps. Si se encuentra en el territorio de un Garchomp, podría toparse pronto con un Gible. Julian, me sorprende que no mucha gente conozca este lugar. Él pensó. Lo que él no sabe es que mucha gente ni siquiera puede llegar tan lejos en esta tierra, ya que serían atacados por los Pokémon de esta zona. Es debido al aura de Gengar que muchos Pokémon se mantienen alejados de él. Julian también notó esto y le dijo a Gengar que no liberara su aura si ningún Pokémon lo estaba atacando, para que pronto pudiera encontrarse con un Pokémon. Guión bajo 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 guión bajo. Lejos de Julian, a unos 2 km de distancia, dos Garchomps están librando una furiosa batalla aérea. Esta batalla parece ser por el territorio y la posibilidad de aparearse. Uno es un poderoso Garchomp adulto que gobierna este territorio, y el otro es un joven adulto que desafía al actual gobernante de esta tierra y sus parejas. Su batalla es devastadora y se están produciendo enormes explosiones. Mientras se desarrolla la batalla, un pequeño los observa con emoción en los ojos. Capítulo 251, Battle Between Garchomps. Los dos Garchomps están arrasando con todo a su paso, uno es un veterano experimentado y el otro es un joven audaz y poderoso con una resistencia inagotable. La pelea entre estos dos Garchomps llamó la atención de muchos Pokémon, pero estos mantuvieron las distancias.
Los Garchomps eran los Pokémon más poderosos de esta tierra y nadie querría involucrarse en sus peleas. El pequeño que los observa pelear está muy emocionado y los sigue a donde quiera que van. Los dos Garchomps pronto regresaron al área donde se encuentra el territorio actual del Garchomp gobernante actual. Sus compañeros también están allí, observando atentamente la pelea. Si el joven Garchomp gana, se convertirá en el gobernante de esta tierra y todo le pertenecerá. Expulsará a los jóvenes gibles machos de la manada, ya que son hijos del gobernante anterior. Las Garchomp hembras se entristecerían si eso sucediera, pero seguirían viviendo con su nuevo gobernante. Por lo tanto, una batalla entre dos Garchomps machos puede ser muy brutal en ocasiones. El pequeño que los ha estado siguiendo durante algún tiempo también llega al continente, donde están presentes todas las Garchomps y gibles hembras. Los gavites son enviados principalmente a la caza para la manada. El pequeño que ha estado siguiendo a los dos Garchomps por toda la tierra también llega y mira a su alrededor para darse cuenta de que ha vuelto a casa. Una de las Garchomp hembras presentes cerca de la zona ve al pequeño y lo llama. El pequeño también es un gible recién nacido, pero es especial. En lugar de ser del color gris azulado normal, tiene la piel negra y el vientre de un rojo brillante. Al ver que su madre lo había descubierto, el pequeño gible intentó escapar, pero la Garchomp hembra lo alcanzó antes de que pudiera huir. Ella lo agarró y regresó con la manada y lo puso con los otros gibles recién nacidos. Él era el mayor de todos, así que tenía sus propias maneras de tratar con ellos. Ver a su padre luchar fue realmente emocionante para él, también quería volar por los cielos como su padre. Miró a uno de sus hermanos y sonrió, les dijo que se callaran o les arrancaría la cabeza de un mordisco. Al ser acosados por su hermano mayor comenzaron a llorar. Esto llamó la atención de los otros Garchomps de la zona y vinieron a atender a los que lloraban. Aprovechando la oportunidad, usó la herramienta excavar y escapó de nuevo. El pequeño volvió a seguir a los Garchomps que estaban luchando mientras abandonaban la zona para pelear en otro lugar. El pequeño gible negro es veloz, así que se precipitó por el suelo sin apartar la vista de los dos Garchomps. Guión bajo 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 guión bajo. Julian está encontrando más pistas y rastros de avistamientos de Garchomp. Ha hallado campos de batalla destruidos y las marcas parecen ser muy recientes. Julian, todas estas pistas indican que se está librando una batalla en algún lugar entre dos Garchomps. He leído que son Pokémon sociales y que viven en manadas gobernadas por un macho dominante. Los machos jóvenes adultos son expulsados de la manada una vez que alcanzan la madurez, mientras que las hembras jóvenes se unen al grupo de caza. Julian había leído detenidamente sobre el comportamiento de los Garchomps en estado salvaje. No se han documentado muchos casos, pero los que existen muestran el mismo comportamiento. Julian, son como una manada de leones. El macho dominante tiene que defender a la manada de los machos invasores. Si pierden, sus crías son expulsadas de la manada y tienen que valerse por sí mismas. Bueno, al menos no matan a las crías de otros machos como los leones. Julian reflexionó y continuó su búsqueda. Su espera estaba a punto de terminar, ya que los dos Garchomp se dirigían hacia él. Al cabo de un minuto, Julian oye el sonido de explosiones continuas. Julian, una batalla, deben ser ellos. Pensó y corrió hacia la fuente del sonido. Pronto llegó a la cima de una colina destruida, con creaciones recién hechas y tierra devastada llena de grietas y carbonizada por las llamas. Julian vio lo que llevaba tiempo buscando, a los dos Garchomps luchando con todas sus fuerzas. Los observó atentamente y pronto llegó a una conclusión. Julian dijo, uno de ellos seguramente tiene experiencia y ha peleado mucho, mientras que el otro es joven, con mucha vitalidad y potencia, pero no ganará. El veterano se llevará la victoria, es mucho más sereno, mientras que el joven está usando demasiada fuerza donde no la necesita. Julian ya sabe quién es el ganador, ahora solo tiene que seguirlos hasta que se decida quién es el vencedor. Se sienta, saca una barra de chocolate que compró en la pequeña tienda y empieza a comer. Crystal asoma la cabeza y le da un pequeño mordisco, y le encanta. La batalla parecía estar llegando a su fin.
El Garchomp más experimentado se abalanzó sobre los jóvenes Garchomp e intentó atacarlos con un golpe dragón, pero el joven se apartó e intentó atacarlos con un pulso dragón. Sin embargo, el Garchomp más experimentado se apartó y le propinó un poderoso cola dragón justo en la cara, enviándolo a estrellarse contra el suelo. El joven Garchomp cayó al suelo y se desmayó, pero pronto recuperó la conciencia y arremetió furioso contra su oponente, luego, tras ser derrotado, salió volando. El otro Garchomp voló de regreso a su manada. Julian, es hora de seguirlo. Julian dijo eso y saltó desde la colina directamente al suelo, pero justo cuando iba a aterrizar, su pierna tocó algo, perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo. Julian, Dios, qué vergüenza. Pensó un momento y se levantó, mirando aquello con lo que su pie había chocado en el aire. Capítulo 252, Gible. Vio lo que había pisado y se sorprendió mucho, vio un gible negro frotándose la cabeza. Julian, un gible negro, ni siquiera me di cuenta de la emoción que me produjo encontrar por fin un Garchomp. Gible miró furioso a Julian, saltó sobre él y le mordió la pierna con fuerza. Juliana. No esperaba que Gible lo mordiera de repente, sacudió la pierna y logró quitárselo de encima, pero Gible rápidamente se enterraba en el suelo y escapaba en un instante. Julian espera. Julian dijo y persiguió al gible, finalmente había encontrado uno y parece ser muy diferente, no es variocolor, tal vez solo un Garchomp con la piel más oscura. No necesitaba a nadie en particular, podía entrenar a cualquiera y convertirlo en alguien poderoso. Lo persiguió porque no quería volver a buscar por los senderos. Se fijó en el aura de Gible y lo persiguió, pronto se topó con una colina por donde Gible también había huido, rápidamente la escaló y vio algo inesperado. Vio a un grupo de Garchomps rodeando a otro Garchomp, ya lo había visto antes, era el que perdió la batalla, en su mano lleva un joven Gible. El otro Garchomp parece estar preocupado por el pequeño Gible y no ataca al Garchomp del medio. El Garchomp líder que ganó esa batalla mira con furia al joven Garchomp oponente. El joven Garchomp quiere que se rinda o amenaza con matar al pequeño Gible. Julian observó atentamente la escena. Era la primera vez que veía una manada de Garchomps y nunca se había registrado ninguna disputa entre ellos, por lo que presenciar esto era una experiencia nueva para él. Se percató de que el Black Jebel al que seguía se escabullía lentamente detrás del invasor Garchomp. Julian, ¿en qué estará pensando este pequeño? Julian observó atentamente cómo Gible se acercaba a Garchomp sin que éste se diera cuenta. Julian quedó muy impresionado por la habilidad de Gible para escabullirse. Gible abrió la boca y de repente atacó con un aliento de dragón en su espalda. El invasor Garchomp no esperaba ser atacado por la espalda y, como mínimo, por un Gible, resultó herido por el aliento de dragón y rugió, soltando al Gible que tenía en la mano mientras sufría de dolor. Tan pronto como Gible fue liberado, todos los Garchomps cargaron contra el Garchomp invasor, pero este fue un poco más rápido, se dio la vuelta y agarró al gible negro. Al ver que su hijo era capturado por el invasor, el líder rugió e hizo que todos se detuvieran. El Garchomp invasor miró furioso al gible negro, al pequeño gible no le importó un carajo y volvió a atacar al Garchomp con otro aliento de dragón directamente en la cara. Al ver esto, Julian casi se echó a reír, al ver lo valiente que era el pequeño, fue capturado por ese Garchomp, pero aún así se atrevió a atacarlo. El Garchomp se enfadó, rugió e intentó matar al pequeño. Julian Gengar, toma el control. En cuanto Julian dijo esto, Gengar salió de su sombra, de repente toda la zona se enfrió y todos los Pokémon presentes sintieron escalofríos recorrerles la espalda. Gengar jejejejejejeje. Gengar rió mientras su sombra se hacía cada vez más grande al cubrir toda la manada de Garchomp. Al sentir el aura oscura y fría, todos los Garchomps se quedaron paralizados y miraron hacia la colina. Vieron una sombra oscura que crecía cada vez más, con sus aterradores ojos rojos y su sonrisa espeluznante, todos sintieron peligro y miedo. Incluso el invasor Garchomp se quedó paralizado y miró a Gengar con miedo en los ojos. Gengar jejejeje. La risa de Gengar empeoró aún más las cosas, ya que los Gible recién nacidos en el área comenzaron a llorar. El único que no pareció inmutarse por esto fue el gible negro, que miró a Gengar con asombro,
Podía darse cuenta con solo mirar a Hengar y lo poderoso que era. Miró a su padre y vio que incluso él se había quedado paralizado, el que se creía el más fuerte también se había quedado paralizado ante la presencia de aquel monstruo frente a él. Gimli también vio a Julian delante de Hengar y se preguntó quién era ese humano. Julian Hengar, bájalo. Hengar se lanzó hacia el invasor Garchomp y entró en su sombra. El Garchomp sintió escalofríos cuando el brazo de Hengar agarró repentinamente sus piernas y comenzó a arrastrarlo hacia la sombra. Al ver que el Garchomp era absorbido por la sombra, los demás Garchomps también retrocedieron. Hengar está atrayendo al invasor Garchomp a su propia dimensión de las sombras, ya que dominó por completo su movimiento trampa dimensional, lo que le permitió acceder a su dimensión de las sombras, una dimensión de la que él es el único gobernante. Ser arrastrado a la dimensión misma hizo que Garchomp se desmayara. Al ver esto Hengar se aburrió, pensó que se divertiría un poco pero este Garchomp se desmayó antes de eso, ya que no le servía de nada. Hengar arrojó a Garchomp muy lejos hasta que no se pudo ver en absoluto. Hengar salió de su dimensión y se paró frente al orgullo de los Garchomps. Los Garchomps retrocedieron ya que no sabían qué quería este Hengar, solo sabían que el Pokémon que tenían delante era un monstruo. Pero el pequeño Giblet negro tenía una perspectiva completamente diferente, se acercó a Hengar y lo saludó. Levantó su pequeña mano y saludó a Hengar para llamar su atención. Hengar miró al pequeño y sonrió. Hengar, eres muy valiente, ¿verdad? Giblet, yo también quiero ser tan fuerte como tú. El padre de Giblet vio esto y le gritó a Giblet que volviera. Giblet miró a su padre y luego a Hengar. De repente, vio a Julian caminar hacia ellos. El líder de la manada también lo vio y se puso en guardia. Había visto humanos, pero no esperaba que uno llegara tan lejos en esas tierras. Eso significaba que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir solo en ese terreno inhóspito. Julian Hengar, vuelve. Hengar se convirtió en una sombra negra y regresó a su sombra. Ahora Julian está de pie frente al Giblet negro. Julian miró al líder de la manada y estableció contacto visual. Julian, quiero llevarme a este pequeño conmigo, sé que no se quedará mucho tiempo en la manada, es mejor que esté conmigo, lo entrenaré para que sea tan fuerte como Hengar. El líder Garchomp comprendió lo que dijo Julian, son Pokémon inteligentes, pueden entender el lenguaje humano aunque no puedan hablar, y miró a su hijo. Una vez que Giblet se convierte en Gavite, tiene que abandonar la manada y volverse más fuerte por sí mismo. Si Julian realmente puede entrenar a Giblet para que sea tan fuerte como el Hengar que vio antes, no tendrá ningún problema en eso. Julian se inclinó y miró a Giblet. Julian, eres muy combativo y tienes una mordida poderosa, justo lo que estoy buscando. Ven conmigo y te volverás tan fuerte como Hengar aquí mismo. Julian dijo, señalando su sombra. Giblet miró su sombra y vio dos ojos rojos que lo miraban fijamente con una sonrisa en el rostro. Giblet se dio la vuelta y miró a su familia, luego a su padre, quien asintió. Al ver a su padre asentir, Giblet se emocionó y asintió también. Al verlo aceptar, Julian sacó una Pokébola y pulsó el botón que tenía en la cabeza de Giblet. Giblet entró en la Pokébola, que emitió 3 pitidos y finalmente se detuvo tras un pitido de confirmación. La captura fue un éxito. Capítulo 253, Heading Towards Jubilife City. Julian finalmente encontró el Giblet que llevaba buscando durante mucho tiempo, se alejó del orgullo de Garchomp, sacó su bicicleta y se dirigió hacia la cueva por la que había entrado. Ya es de noche, así que decidió acampar aquí hoy. No quería pasar la noche dentro de una cueva llena de murciélagos salvajes y tampoco quería que le molestaran, ya que son criaturas nocturnas. Instaló rápidamente un campamento bajo el cielo estrellado y liberó a sus Pokémon. Giblet era nuevo en la familia, así que se sorprendió al ver Pokémon enormes a su alrededor. Miró a su alrededor y vio a Snorlax durmiendo allí. Luego vio a Tiranitar y lo enorme que era, y el aura de dominio puro que pulsaba a su alrededor. Luego estaba Absol, majestuoso y con un aura de confianza a su alrededor. Ya había conocido a Hengar. Luego vio a Infernape, por alguna razón, pudo decir que Infernape era el más fuerte de todos. Entonces Giblet se dio la vuelta, miró a Tiranitar, cargó contra él y usó fuego férreo.
Tiranitar se quedó confundido al ver esto, y Giblet estaba tratando de averiguar cuál era su posición frente a Tiranitar. Tiranitar mira a Julian para preguntarle qué debe hacer. Julian, déjalo tranquilo, pronto se cansará. Los ataques de Giblet no afectaron a Tiranitar, quien pronto se cansó y se dio cuenta de que Tiranitar ni siquiera le prestaba atención. Al ver esto, Giblet se enfada y empieza a ignorar a Tiranitar, y luego centra su atención en los Pokémon más pequeños que le rodean, mira a Manaphy y Crystal, que están jugando entre ellos. Al ver que Giblet se unía a ellos, los saludaron y pronto los pequeños comenzaron a jugar. Julian comenzó a preparar comida para los más jóvenes, la comida para sus Pokémon mayores ya estaba almacenada. Al oler la comida cocinada, Snorlax, que estaba durmiendo, comenzó a babear y se movió, asustando a los 3 pequeños Pokémon que jugaban sobre su vientre. Nunca habían visto moverse a esa masa gorda de Pokémon, pero al verlo moverse ahora, se sobresaltaron. Snorlax se levantó, provocando que el suelo temblara un poco. Julian, Snorlax, por fin te has despertado. Espera un minuto, voy a buscarte la comida. Dijo eso y continuó cocinando para los pequeños. Cuando terminó les dio su comida y comenzaron a devorarla. A los 3 les encantó la comida. Giblet incluso intentó quitarle el tazón a Manaphy, pero Manaphy le lanzó un rayo burbuja y lo envió lejos. Entonces Julian sacó un cuenco muy grande lleno de comida. Esta es la única comida de Snorlax. Una vez que coma tanto, no comerá durante semanas, ya que estará ocupado durmiendo. Snorlax se acercó a su cuenco, lo levantó en alto y se lo bebió de un trago, lo que sorprendió a los pequeños Pokémon. Nunca habían visto moverse a esa enorme masa muscular, pero ahora está de pie sobre su pierna y engullendo un enorme tazón de comida de un solo bocado. Tras terminar, Snorlax miró a su alrededor y vio a 3 Pokémon muy pequeños en comparación con él, los saludó con la mano y volvió a dormirse como de costumbre. Al ver esto, Julian simplemente negó con la cabeza. Snorlax es como un perezoso, pero aún así es muy confiable. Julian pasó tiempo con sus nuevos Pokémon y creó un vínculo con ellos para que no se sintieran como extraños. Además, les permitió familiarizarse con sus Pokémon más antiguos. Crystal estaba bien, ya que parecía no temer a nada. Manaphy tenía esta habilidad única de sentirse cómodo con cualquier tipo de Pokémon. Giblet era un poco diferente, intentaría provocar una pelea con Tiranitar para demostrar su fuerza, pero Tiranitar lo ignoraría por completo. Esta era la forma que tenía Giblet de crear lazos con los demás. El resto del tiempo se dedicaba a perseguir a Crystal y Manaphy mientras ellos jugaban. Al ponerse el sol y activarse los Pokémon nocturnos, Julian se fue a dormir después de devolver a los más pequeños con sus Pokémon. Dejó a sus otros Pokémon afuera para que ningún Pokémon salvaje lo atacara mientras dormía. Guión bajo 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 guión bajo. Llegó el día siguiente y, cuando los rayos del sol dieron en la cara de Julian, se despertó y se dio cuenta de que estaba acampando al aire libre. Hacía meses que no acampaba fuera. Se levantó y miró a su alrededor. Infernape ya estaba despierto y entrenando, como de costumbre, sus otros Pokémon seguían durmiendo. Después de servirles el desayuno, Julian decidió marcharse. Julian, vale, es hora de irnos, vuelve a tu Pokébola. Los devolvió a sus Pokébolas. Crystal está en su bolsillo y entra en la cueva para retomar el camino y dirigirse hacia la ciudad de Oreburgh. De regreso de la cueva vio lo de siempre, Golbats y Zubats colgando boca abajo y algunos Diglets y Dugtrio moviéndose bajo tierra. Pronto salió de la cueva y enseguida se puso en marcha en bicicleta hacia la ciudad de Oreburgh. Si no es muy diferente de Kanto y Hoenn, vio muchos Pokémon nuevos que no había visto antes en la vida real. Los Pokémon aquí en sí no son muy vibrantes. Notó que algunos de ellos tenían cortes de pelo elegantes y vestían ropas coloridas. Luego notó un cartel en la calle. Julian, se está celebrando un concurso Pokémon en Ciudad Jubileo, ¿debería ir a verlo? Bueno, necesito encontrar un centro Pokémon, así que quizás vaya allí también. Julian reflexionó mientras cabalgaba hacia Ciudad Jubileo. Quería inscribirse en la liga y eso se haría en un centro Pokémon. Dado que el centro más cercano está en la ciudad de Jubilife, ¿por qué no ir allí y echar un vistazo también al concurso aquí en Sinnoh? Capítulo 254.
Reaching Jobolab. Tras un día de viaje, Julian finalmente llegó a Ciudad Jubileo. Como estaba anocheciendo, decidió buscar un hotel. Encontró un hotel de 5 estrellas cerca del centro Pokémon y entró. Cuando se dirigió a la recepción para pedir una habitación. Cuando la recepcionista que trabajaba allí se maldijo a sí misma pensando en que había trabajado hasta tarde ese día, notó a un apuesto joven que se acercaba a ella. Rápidamente se dispuso a hablar con él, entonces pudo ver claramente su rostro y se quedó atónita. No podía creer lo que veía en sus ojos. «Recepcionista, ¿estoy soñando?», se preguntó a sí misma. Julian se acercó a ella y se detuvo frente a ella. «Julian, ¿puedo conseguir una habitación?», preguntó cortésmente. Al oír a Julian, la recepcionista se sobresaltó y lo miró con los ojos muy abiertos. «Recepcionista, ¿eres real?», ella preguntó. No podía creer que Julian estuviera parado frente a ella. «Julian, sí, lo soy. ¿Puedo conseguir una habitación?», dijo Julian. Al ver que se trataba de Julian, la recepcionista quiso esconderse en un agujero debido a la vergüenza, pero no podía huir de su trabajo. Rápidamente revisó algunos documentos y le entregó las llaves de una de las habitaciones más lujosas del hotel. Julian tomó las llaves y se marchó. La recepcionista no dejaba de mirar en la dirección en la que él se dirigía y pronto reaccionó. «Recepcionista, tengo que informar al gerente». La recepcionista cogió rápidamente el teléfono que tenía al lado y llamó a su jefe. Guión bajo 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 guión bajo. Julian entró en su habitación y, al verla, asintió con la cabeza, ya que la habitación era grande y espaciosa, con una bonita vista de toda la ciudad. El aire acondicionado funcionaba de maravilla y la cama también parecía cómoda. Se dio un baño rápido y empezó a ver la televisión. Tras revisar varios canales, finalmente se detuvo en uno. Al parecer, el canal estaba transmitiendo una batalla en vivo que se estaba celebrando en la ciudad de Veilstone. La batalla es entre Cynthia y Flint. Flint es uno de los miembros de la Elite 4 y la otra es, por supuesto, la campeona de Sinnoh, Cynthia. La batalla parece ser por el título de campeón. Los 4 de Elite tienen derecho a desafiar al campeón cuando quieran por su título. Si el campeón acepta el desafío, se celebrará el encuentro para determinar si la región tendrá un nuevo campeón o no. Julian, parece que la batalla acaba de empezar, a ver qué tal es esta Cynthia. Julian dijo eso, sacó algunos bocadillos de su bolsa dimensional y se sentó en la cama. Crystal asomó la cabeza, oliendo el aroma de los bocadillos, flotó hacia abajo y se sentó junto a Julian, agachándose para agarrar un gran trozo de patata frita con sus 2 manos. Julian sonrió al ver esto y volvió a observar la batalla. Flint sacó a su Infernape mientras Cynthia sacaba a su Garchomp. Julian está concentrado. Flint hizo su ataque inicial con un Mach Punch. Garchomp no lo evitó sino que lo recibió de frente y luego aplicó un Dual Chop a Infernape. La batalla continuó mientras todo el campo de batalla se llenaba de grietas y paradas destruidas. En el momento final Garchomp usa carga dragón y lleva a Infernape al cielo, para luego hacerlo descender y estrellarlo contra el suelo. Infernape se desmaya. Cynthia gana y mantiene firmemente su posición de campeona, demostrando que sigue siendo la entrenadora más fuerte de Sinnoh. Julian está impresionado por lo buena que es Cynthia. Julian, parece incluso más fuerte que Lance. Julian nunca había conocido a un entrenador más fuerte que Lance, así que ver a Cynthia lo emocionó. Julian, me pregunto qué tan bien le irá contra mis Pokémon cuando crezcan fuertes y poderosos. Dice eso y mira a Crystal para ver cómo termina de cortar el primer trozo que había cogido antes. Necesitaba cenar, así que decidió llamar al servicio de habitaciones, pero de repente oyó sonar el timbre. ¿Julian quién podría ser? Preguntó algo y se dirigió hacia la puerta para ver quién era. La abrió y se encontró con un hombre de mediana edad vestido con un traje negro que sonreía afuera. Gerente, señor Julian, soy el gerente de este hotel. No sabía que vendría, así que no estaba aquí para recibirlo. Por favor, acepte esto como un obsequio.
El gerente dijo y le hizo una señal a la mujer que estaba a su lado para que se lo diera. La mujer que miraba fijamente a Julian reaccionó, se acercó a él y le entregó el ramo que llevaba en la mano. Él lo tomó y miró al gerente. Julian, está bien, no tienes que preocuparte. Gerente, sí, señor, ¿necesita algo más? Julian, sí, envíame algo de comer, cualquier cosa estará bien, solo para mí. Julian dijo y miró al gerente. El gerente asintió y le dijo a la mujer que estaba a su lado que informara al chef del hotel. El gerente también se marchó, dejando a Julian solo. Suspiró y cerró la puerta. Pronto llegó la comida y cenó. El día estaba llegando a su fin, así que decidió dar por terminado el día. Mañana visitará el centro Pokémon para inscribirse en la liga y hacerle un pequeño chequeo a sus Pokémon pequeños. Julian, Crystal, vuelve a dormir. Lo dijo y también se durmió. Capítulo 255, Contesting Sin No. Julian se despertó bastante tarde hoy, el sol ya estaba alto en el cielo, abrió los ojos y miró a su alrededor, vio que ya eran las 10 de la mañana. Julian, dormí demasiado. Pensó un momento, se levantó, se dio una ducha rápida y metió a Crystal en su bolsillo, ella seguía durmiendo. Al salir del hotel, tuvo que tener cuidado de no llamar la atención del público, aunque estaba acostumbrado a toda la atención que recibía, seguía siendo mejor evitar las miradas indiscretas. Se puso una mascarilla de tela sobre la boca y salió. Pronto entró en el centro Pokémon. El centro Pokémon parecía igual que cualquier otro centro Pokémon que había visto. Una enfermera llamada Joy estaba de pie en el mostrador con su Chansey a su lado. Junto a ella había algunos entrenadores recibiendo a sus Pokémon, algunos esperaban a que curaran a sus Pokémon y otros seguían esperando en la cola. Se acercó a la enfermera Joy y le entregó su tarjeta de entrenador. Julian, ayúdenme a inscribirme en la liga. La enfermera Joy sonrió, tomó la tarjeta, miró la foto y se quedó atónita, luego miró a Julian. Julian se bajó la máscara y le hizo una señal para que guardara silencio. Ella asintió y rápidamente lo registró en la liga. No esperaba ver a Julian ese día, pensó que debía ser su día de suerte. Luego le entregó 2 de sus pokebolas para que las revisara rápidamente. Tomó las pokebolas con mucho cuidado y las colocó en una máquina que las escanea y muestra la información sobre la salud de los Pokémon. Al ver que los resultados eran excelentes y que ambos Pokémon estaban sanos, se los devolvió con una sonrisa junto con su tarjeta de entrenamiento. Julian, gracias. Dijo eso y estaba a punto de darse la vuelta. Enfermera Joy, ¿me das un autógrafo? Ella preguntó. Julian se dio la vuelta y asintió. Julian, seguro. Ella le entregó un cuaderno con un bolígrafo, él lo firmó y se lo devolvió, luego se marchó. Ahora quiere dirigirse al salón de concursos, ya que quiere ver cómo se llevan a cabo los concursos en Sinnoh. Julian logró entrar en la sala VIP. Al entrar, vio a algunas ancianas sentadas alrededor de una mesa tomando té, riendo y charlando entre ellas. Al otro lado, había hombres mayores hablando de política. También había algunos jóvenes, hombres y mujeres, que formaban su propio grupo. La llegada de Julian también les llamó la atención, sentían curiosidad por saber quién era esa persona porque llevaba una mascarilla que le cubría la nariz y la boca. Julian los ignoró y se sentó solo en un sofá cerca del cristal, desde donde podía ver claramente todo el escenario. Tras una breve espera, comenzó el concurso. La presentadora del concurso, Marian, pronto comenzó a anunciar el inicio del mismo y luego presentó a los jueces. Julian tuvo que esperar un tiempo antes de que todo se solucionara. No dejaba de mirar a su alrededor, le impresionaba la suntuosidad de la decoración de aquella sala. Julian comenta, el gran festival parece ser muy importante en Sinnoh, incluso podría ser comparable a una liga de gran conferencia. A diferencia de otras regiones, Sinnoh parece darle mucha importancia a su gran festival, lo que puede deberse a la riqueza de Sinnoh en comparación con otras regiones. Los ingresos de Sinnoh son enormes, por eso cuenta con una de las tecnologías más avanzadas del mundo. El concurso comenzó cuando entró el primer concursante. Es una niña pequeña con el pelo corto y naranja. Marian la presentó. Su nombre es Oui.
Julian tenía un vago recuerdo de ella, sabía que la había visto antes, pero no recordaba su nombre. Pronto le vinieron a la mente sus recuerdos y recordó quién era esa chica. Julian, debería ser una de las rivales de Dawn, me pregunto qué hará. Julian pensó y comenzó a ver el programa, se sorprendió por lo que sucedió a continuación, cuando los Pokémon salieron de su Pokéball, estaban rodeados de efectos especiales que parecían provenir del interior de la Pokéball. Terminó su actuación y los jueces hicieron un comentario muy positivo. Uno tras otro, los concursantes iban y venían, y Julian ya se está cansando un poco, no encuentra nada interesante. Pensaba que se le ocurrirían algunas buenas ideas que podría poner en práctica durante una batalla, pero se llevó una decepción. Mientras pensaba en marcharse, escuchó el nombre del siguiente concursante. Marian, nuestra próxima concursante es Ash. Julian se sorprendió al ver a Ash, salió corriendo y envió a su iPom, que apareció rodeado de estrellas que brillaban. Ash iPom usa Swift. iPom entonces usó Swift y golpeó, el efecto especial comenzó, haciendo que estallara en pequeños fragmentos, creando una escena impresionante. Ash le ordenó entonces que realizara un ataque en equipo doble y que lo rematara con puño certero. Cuando Julian vio esto, se le ocurrió una idea. Julian, no se esperaba menos de él, se le ocurren ideas extrañas pero efectivas. Julian pensó e imaginó la combinación de doble equipo y cualquier otro movimiento físico. El oponente seguramente se encontrará en una situación difícil tratando de encontrar una contramedida, pero Julian tiene que averiguar qué movimiento combinaría a la perfección con un doble equipo. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.